Vista la causa, recaía en el rol 2664, requerimiento de inaplicabilidad deducido por la señora Marta Vargas Díaz respecto de las expresiones que indica contenía en la letra A del artículo 3º del decreto con fuerza de ley número 150 del año 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tiene la palabra el relator de la causa, don Rodrigo Pica. Gracias, señora presidenta. Con fecha 12 de mayo de 2014, el abogado Miguel Ignacio Fredes González, en representación de Marta Vargas Díaz, ha requerido a esta magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las expresiones, comillas, en la forma que determina el reglamento, cierre de comillas, y de la expresión inválido, contenidas en el artículo 3º, letra A, del decreto con fuerza de ley número 150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 27 de agosto de 1981, que fijó el texto sistematizado, coordinado y refundido de las normas sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares, contenido en el Decreto Ley número 307 de 1974, por cuanto la aplicación de dicha preceptiva vulneraría las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, aludiendo también las del derecho de propiedad y el texto de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. La preceptiva, cuya aplicación se impugna, dispone serán causantes de asignación familiar la cónyuge y en la forma que determina el reglamento el cónyuge inválido. Las expresiones son en la forma que determina el reglamento y, por otra parte, la palabra inválido. La gestión invocada es un proceso de protección en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual etapa de discusión, en el cual la requirente de inaplicabilidad acciona en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores por la denegatoria de una solicitud de pago de asignación familiar causada por su marido, pues el órgano recurrido señaló no tener facultades para decretar el pago tras agotarse la etapa de solicitudes y recursos administrativos. Expone la requirente que es funcionaria del Servicio Exterior, casada y con una hija destinada en Nicaragua. Se refiere latamente a que la Contraloría General de la República ha considerado que el pago de este beneficio procede en casos como el suyo, detallando además latamente el estatuto y la estructura de pago de la asignación familiar, refiriéndose también latamente al factor de ajuste de costo de vida para los funcionarios del Servicio Exterior, para concluir que, en cuanto al fondo, en la gestión invocada, el órgano requerido sí tiene facultades para decretar el pago. Estima que la aplicación de la preceptiva impugnada vulneraría la garantía constitucional de la igualdad ante la ley y de la interdicción de la discriminación arbitraria contenida en el numeral segundo del artículo 19 de la Carta Fundamental, invocando además lo dispuesto por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, conjuntamente con el derecho a igual remuneración por igual trabajo, todo lo cual en este caso se ve vulnerado, haciendo suyo también lo razonado por este tribunal en la sentencia Rol 2320 recientemente dictada, recaída en el mismo precepto legal también referido a una solicitud de asignación familiar por funcionarios del Servicio Exterior, señalando que en dicha sentencia se declaró inaplicable el precepto legal por vulneración de la garantía de igualdad ante la ley. Señala que la discriminación alegada no se produce en abstracto, sino por la negativa del Ministerio a pagar dichas asignaciones a las funcionarias mujeres casadas y, por otro lado, sí pagarla a los hombres casados. En el petitorio del requerimiento de inaplicabilidad se invoca también el artículo 19, numeral 24 de la Carta Fundamental, en el cual se reconoce la garantía constitucional del derecho de propiedad, y se invocan también los artículos primero, segundo y 17 y siguientes de la aludida Convención para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer. Con fecha 20 de mayo, en votación dividida, la primera sala de este tribunal acogió a tramitación el requerimiento y confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad. A fojas 44, la parte requirente formuló un conjunto de consideraciones de hecho y derecho en favor de la declaración de admisibilidad, y a fojas 47, el subsecretario de Relaciones Exteriores ofició para evacuar el traslado, acompañando el informe del proceso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y además haciendo ver que el Consejo de Defensa del Estado sería a cargo de la eventual defensa de sus intereses ante este tribunal en el proceso de inaplicabilidad.
Con fecha 13 de junio, también en votación dividida, se declaró la admisibilidad del requerimiento y se ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada y posteriormente se confirió traslado sobre el fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. Evacuando el traslado conferido sobre el fondo, el Consejo de Defensa del Estado solicitó el rechazo del requerimiento, argumentando que se ha formulado una cuestión de mera legalidad, ajena a las competencias de esta magistratura, en la medida que lo alegado sería la arbitrariedad de la autoridad administrativa al denegar el beneficio de asignación familiar. Se discute la pertinencia de la aplicación de un estatuto funcionario y el alcance de lo razonado por la Contraloría General de la República respecto del pago de beneficios en otros casos. En subsidio, señala que no existiría infracción a la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto no todo trato diferenciado es constitutivo de discriminación arbitraria, y la Constitución permite un amplio margen de tolerancia a la diferenciación hecha por el legislador en la medida que se normen situaciones distintas. Expone que en este caso tampoco existe arbitrariedad, pues la repartición de fondos públicos debe tener presente que los recursos son limitados. En cuanto a la fundamentación de la normativa que se impugna, expone que hasta la reforma del Código Civil en el año 1989, el rol del marido en la familia era el de ser un proveedor, encargado de satisfacer necesidades, lo cual justifica que la asignación familiar sea para el cónyuge inválido, pues éste se encuentra en situación de ser protegido. Agrega que la situación de la requiriente sería privilegiada dentro del universo de asignatarios del estipendio en cuestión, pues el régimen de asignación familiar tiene un tope de 495.000 pesos y fracción, sobre el cual el beneficio es igual a cero, haciendo presente que dicho tope no rige para los funcionarios del servicio exterior, ya que los montos se fijan por decreto y además aumentan con el factor de ajuste del costo de vida en el exterior. Concluye así que si la requiriente prestara servicios en Chile, no sería titular de asignación familiar. En el siguiente capítulo, el Consejo de Defensa del Estado expone que la requirente se encuentra con una destinación en Nicaragua, país con el cual además existe un convenio, un tratado internacional que permite a su cónyuge trabajar, motivo por el cual no existe un estado de necesidad que exija o amerite el pago de asignación familiar. A continuación, señala en otro capítulo que el reconocimiento de beneficios para la cónyuge femenina es habitual en nuestra legislación, citando una serie de ejemplos al respecto dentro de la legislación chilena. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita el rechazo del requerimiento. Por otra parte, la parte requerida acompañó dos sets de documentos referidos a las solicitudes administrativas y a las respuestas de la Administración en lo relativo a la pretensión de asignación familiar. Finalmente, concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Señores abogados, ¿tienen ustedes rectificaciones o ampliaciones que agregar a la relación que hemos escuchado? Por mi parte, nada. Vamos a proceder a escuchar los alegatos en el mismo orden en que corresponde. En primer lugar, tiene la palabra por la parte requerente el abogado Miguel Ignacio Fredes González, hasta por 30 minutos. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego en representación de doña Marta Vargas Díaz, a efectos de que este excelentísimo tribunal, el pleno de este tribunal, acoja el requerimiento de inaplicabilidad y declare las expresiones en la forma que determina el reglamento inválido de la norma del artículo 3º letra A del decreto con fuerza de ley 150 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Fundamento en las consideraciones de hecho y derecho que voy a exponer, y previo a entrar al fondo del recurso quiero permitirme efectuar algunas precisiones respecto de los alegatos y formulaciones de derecho que ha presentado el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser algunas de ellas de alguna manera injustas y de otra forma desactualizadas y erróneas, por los cuales tomaré algunos minutos para hacer ese alcance. Respecto, excelentísimos ministros, de la caricatura que se ha hecho, en primer lugar, de esta situación de privilegio que aparentemente tendrían los funcionarios del servicio exterior, quiero manifestar que esta realidad no es tal como se ha planteado por el Consejo de Defensa del Estado, y hago mención a que
uno de los argumentos que se esgrimen en este escrito señalaría que esta es una situación particular en la cual el afectado o los afectados del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen una renta que es superior a aquella que se establece el mínimo y el tope para recibir esta asignación familiar. Lo que no se dice es que la situación precisa y determinada que establece esta norma es aplicada a funcionarios del servicio exterior que se encuentran en el extranjero porque cumplen, y esto es un punto absolutamente determinante, una función de representación para el Estado de Chile. Es decir, cada uno de estos funcionarios son designados por un decreto de nombramiento del Ministerio de Relaciones Exteriores que les fija, en virtud de ese nombramiento, una asignación respecto de un emolumento llamado asignación familiar, que está considerado en base a un factor que se llama ajuste de costo debido, precisamente, excelentísimos ministros, porque la realidad a la cual se va a servir a nuestro país es distinta. Es decir, se aplica un valor que a los ojos, ¿no es cierto?, de mi contraparte, que habla obviamente respecto del presupuesto fiscal, nos interesa que el Estado efectivamente cuide el presupuesto fiscal en aquellas partidas que parecen injustas. Es cierto, efectivamente, que en el caso, por ejemplo, de la sociedad legal minera, que es otro tema, uno podría, ¿no es cierto?, sentar y hablar de discriminaciones o privilegios respecto de las rentas que se pagan. Pero no obstante, aquí se trata de una realidad particular. Esta realidad dice relación muy en concreto con funcionarios nombrados por un plazo determinado a servir a Chile en el exterior. ¿Qué misión más delicada e importante que servir a los intereses del Estado de Chile en el exterior? Sin embargo, mi contradictor señala que esta es una situación de privilegio, lo que no es tal, por cuanto, como acabo de señalar, hay una serie de requisitos previos que determinan que estos funcionarios tengan, y me acompañan en esta audiencia muchos de estos funcionarios que van a ser en el futuro embajadores, cancilleres, van a representar el Estado de Chile en organismos internacionales. La pregunta es, ¿tienen ellos una situación de privilegio por representar al Estado de Chile? La respuesta es negativa, por cuanto estos requisitos deben cumplirse taxativamente para poder determinar si efectivamente existe esta situación. En segundo lugar, referente a la cita, y en este sentido el Consejo de Defensa del Estado señala que este es un asunto de legalidad. Excelentísimos ministros, este es un tema de inconstitucionalidad por cuanto la norma cuya aplicación se intenta y se ha intentado en el pasado por la autoridad recurrida, es una norma que a los ojos de la Constitución y en el marco de la supremacía constitucional transgrede los criterios de proporcionalidad, de justicia y de justificación objetiva. No hay ningún antecedente que explique el contenido de esta diferenciación que se hace entre el cónyuge y el cónyuge inválido. Aquí no existe ningún antecedente que pueda darle esta protección aparente o pseudoaparente a este antecedente. Ahora, el señor relator acaba de citar efectivamente este precedente señalado respecto de la misma norma, respecto de los mismos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual, colgándose de alguna manera, en una forma coloquial lo digo, pero haciendo y copiando el voto disidente del precedente tan importante el precedente del rol 2320, que ya un constitucionalista en 4 de marzo del 2004 lo consigna de los 170 fallos dictados por este excelentísimo tribunal, señala que de los 170 casos
hay particularmente dos que ameritan destacarse porque resguardan el derecho a la igualdad. ¿Cuáles son? Uno que fue desechado respecto a la ley de pesca, que fue conocido por este excelentísimo tribunal, y el que alegó este abogado referido al rol 2320. Ahora bien, en dicho marco señala el Consejo de Defensa del Estado en sus descargos que habrían otras normas que establecerían de alguna manera esta discriminación y que por lo tanto, como se dice en el marco de la tolerancia que existe, podrían aplicarse al mismo precedente. Entonces quiero manifestarle a mi querido contradictor que el Consejo de Defensa del Estado se encuentra desactualizado y de alguna manera quiero hacerlo y con todo el respeto que merece este excelentísimo tribunal, que ya en el año 1983 el Tribunal Constitucional de España le tocó resolver una materia en la cual respecto a una prestación de seguridad social, me refiero al fallo 183, y voy a pedirle al señor relator que por favor tenga a la vista el excelentísimo tribunal copia, voy a dejar una copia, y también voy a dejar una copia para mi contradictor. Este fallo de 1983, haciéndose cargo de una ley, la Ley General de Seguridad Social de la época de Franco, establecía esta diferenciación y curiosamente el Consejo de Defensa del Estado, al copiar de alguna manera este voto disidente, de alguna forma casi textual, señala que hay normas, y cita, por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, señalando a los causantes de asignación, y dentro de los cuales señala la viuda y el viudo que siendo inválido absoluto o mayor de edad. Es decir, esta norma también establece un criterio absolutamente injusto, desproporcionado, pero curiosamente ya, y hay una correlación normativa entre la disposición de la Ley Orgánica de Carabineros y esta normativa española que señalaba efectivamente que había que otorgar esta prestación de seguridad social tanto al viudo, a la viuda y al viudo incapacitado. Es decir, se establecería el mismo patrón de alguna manera, y cito la palabra del Consejo de Defensa del Estado, al cónyuge proveedor. Es decir, lo que se quiere decir de alguna manera es que las mujeres no pueden ser proveedoras y de alguna manera que ante una situación determinada se le exige un requisito adicional, y esa es la palabra, adicional, por lo tanto injusto, a este viudo para acceder a esta prestación de seguridad social. Y es así como el afectado ya en 1983 recurrió al Tribunal Constitucional Español, el cual estableció, y cito el considerando segundo, que el derecho del viudo de sexo masculino está sometido a un condicionante adicional por el referido artículo 160. Este artículo, de alguna manera, si uno hace una analogía comparativa, el fondo es el mismo, es decir, se le exige por esta visión, ¿no es cierto? ¿Y por qué cito el Tribunal Constitucional Español? Por cuanto dentro de la legislación europea, la legislación, si uno quiere decir más machista, es la española. Y por lo tanto, en esa época se dictaban normativas, de alguna manera, con esta concepción antigua, es decir, es el hombre el proveedor, por lo tanto, de alguna manera vamos a crear esta suerte de protección paternalista hacia la mujer débil. ¿Qué más alejado que la realidad que ver que hoy tenemos, y lo digo con todo el respeto y el orgullo, nuestra presidenta del Tribunal Constitucional es una mujer, connotada abogada. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, ¿qué hace? Analiza los antecedentes y finalmente resuelve que esta norma es inconstitucional y el fallo es dictado, salvo los votos de prevención. Ahora, los votos de prevención, ninguno de ellos establece que efectivamente se avale, se legitime esta realidad, sino que se habla de otros antecedentes desde el punto de vista
de la técnica legislativa, es decir, me imagino, y esto ocurre en todos los tribunales constitucionales, es decir, bueno, si nosotros vamos a derogar esta norma, ¿qué norma va a reemplazarla? Pero en este caso, esta prevención que se hará respecto al fondo no va a buscar una solución que de alguna manera satisfaga los intereses tanto de la parte como de este Tribunal Constitucional. En cuanto al fondo, voy a entrar inmediatamente y dejo a través del señor relator copia del fallo del Tribunal Constitucional de España. Ahora bien, respecto de el fondo de este recurso de inaplicabilidad, cabe recordar que este es una materia que ha sido ya resuelta por este excelentísimo tribunal, y respecto de los mismos antecedentes cabe señalar que no se ha preparado un recurso de protección para recurrir al Tribunal Constitucional, como también lo señala mi contradictor, sino que además se agotaron las vías administrativas, es decir, se recurrió administrativamente, y la norma respecto de la cual se asila el Ministerio es la misma norma, es decir, no existen facultades legales para que se pueda pagar este emolumento a la funcionaria, que es la beneficiaria, por cuanto hay una norma que dispone, que es el artículo 3, letra A, del decreto con fuerza de ley 150 del Ministerio del Trabajo, que señala que son causantes la cónyuge y el cónyuge inválido en la forma que determine el reglamento. Respecto del contenido del recurso, cabe destacar que esta parte no ha pedido que se declare inaplicable todo el precepto. Esa es una caricatura nuevamente hecha por el Consejo de Defensa del Estado para tratar de señalar que sería inadmisible. Lo que aquí se ha señalado, tal cual lo ha dicho el señor relator, se recurre respecto de expresiones de la norma. Esas expresiones se refieren únicamente a la palabra o la expresión inválido y en la forma que determina el reglamento. ¿Y por qué digo en la forma que determina el reglamento? Porque efectivamente el reglamento al cual alude es el Decreto Supremo 74, que fija el requisito adicional y lo establece con detalle. ¿Qué dice? Que efectivamente, para acreditar la calidad de beneficiario de este emolumento, que es una prestación de seguridad social por cesantía, obviamente, del marido, se requiere que se declare la declaración de invalidez a través de la comisión médica. Es decir, si yo coloco en un parangón ambos requisitos, se le exige, ¿no es cierto?, no solamente, digamos, que hoy cualquier funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores puede pedir esta asignación familiar. Eso es absolutamente erróneo, por cuanto se exige, en primer lugar, como ya lo dijimos, requisitos establecidos en el propio estatuto de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y además las normas complementarias. De alguna manera hay una concordancia entre esas dos disposiciones. ¿Qué dice esa disposición? Que se requiere, en primer lugar, que haya sido nombrado este funcionario al exterior, y en cuyo caso se le paga su remuneración en moneda extranjera, y luego en el decreto de nombramiento se puede determinar el país, y en base al país se puede determinar el ajuste de costo de vida, y en base a eso se calcula este valor que está consignado, digámoslo, en un valor de $50. $50 que no ha sido reajustado desde el año 1963. Ahora bien, haciéndose cargo también del voto de minoría del rol 2320, hay que señalar algunas consideraciones que con mucho respeto hago a los ministros que estuvieron en contra. Y con respeto porque efectivamente es cierto que ante un tribunal constitucional hay visiones distintas. Una de esas visiones de alguna manera trata de expresar de que habiendo un interés fiscal uno tendería a abrir una puerta donde hay otros que, ¿no es cierto?, podrían empezar a abrir esta
gran madeja que son los intereses de los beneficios sociales. Pero eso es una ventana que ya se abrió no solamente respecto de los beneficios sociales, sino que dice relación además con los temas de discriminación de género. No solamente la ley Zamudio, la igualdad ante la ley respecto al régimen matrimonial. Hay una cantidad infinita de modificaciones legales que atienden además a los cumplimientos del Estado de Chile en el ámbito internacional. La Convención sobre el Derecho de los Tratados, artículo 27, señala expresamente de que no se puede argumentar la protección o justificación del derecho interno para no cumplir los tratados internacionales. Entonces, sí, la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer establece que se deberá abolir toda forma de o práctica de discriminación. El Estado de Chile no podría hacer otra cosa que cumplir ese predicamento estableciendo efectivamente una modificación. Entonces nos encontramos en una disyuntiva entre los órganos colegisladores harán una modificación o será a través de la facultad que tiene el Tribunal Constitucional, que efectivamente es un predicamento que no se ejerce de manera frecuente, pero valga el énfasis de la importancia de la reforma del año 2005 que le concedió esta facultad. Y esta facultad no se expresa ante cualquier tipo de requerimiento, sino que respecto del fondo de asuntos que ameritan respecto de garantías importantes. Y la garantía de igualdad ante la ley, ¿qué garantía más importante que sea cumplida en el marco de la protección de los derechos y garantías individuales? Y eso haciéndome nuevamente cargo de los ministros, con mucho respeto lo digo, que estuvieron en contra. Y digo con mucho respeto porque obviamente pueden haber diferentes tesis. Sin embargo, cabe hacerse el predicamento de que ya la Convención y el Comité de Protección de la Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación ya anotó que efectivamente hay una norma que es aplicada de forma discriminatoria por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Que valga la redundancia, vaya que sorpresa que es el organismo encargado de ratificar los tratados internacionales dentro de los cuales está la protección de los derechos humanos. En este voto de disidencia se menciona también, y por eso que he querido dejar copia de esta sentencia del Tribunal Constitucional Español, se señala una serie de otras normas igualmente injustas, igualmente que atentan contra la igualdad ante la ley, que se ha obviamente reproducido el colega del Consejo de Defensa del Estado. No obstante ello, la injusticia es, desde el punto de vista práctico, está estudiada. Quiero contarles que en el año 2006, y eso está consignado en el primer recurso sobre la misma materia, se estableció en el 2006 a través de la funcionaria del Servicio Exterior, María Pía Busta Díaz, economista y funcionaria del Servicio Exterior, que este efecto es regresivo en el tiempo. Es decir, si yo, funcionario, hombre, casado, vivo en el exterior, recibo un emolumento que en el tiempo me va a permitir durante los 5 años acceder a aproximadamente una cantidad de $23.000. Ese estudio fue presentado y esa es la misma cantidad que si hubiera una inversión, es decir, que la funcionaria casada no la recibiera, en los mismos términos deja de percibir $23.000 en el lapso de 5 años. Ahora no olvidemos que estos son funcionarios que vuelven al país y que no reciben rentas ni monumentos especiales, sino que reciben rentas muy bajas, habida consideración, y eso no está tampoco en ninguno de los análisis del Consejo de Defensa del Estado, que al igual que la Academia Judicial, aquí hay funcionarios que son estudiantes, que son profesionales que a la vez, después de hablar idiomas, postulan a la Academia Andrés Bello y quedan, y obviamente se exige estándares superiores para ingresar a esta academia. Y dicho sea de paso, que hay que tener de alguna manera un respeto importante por estos funcionarios por cuanto
son un orgullo para este país. No solamente eso, sino que son funcionarios que son reconocidos frente a sus pares de otros países como funcionarios que tienen una carrera brillante e importante para el desarrollo de la diplomacia internacional. Tanto es así que funcionarios de otros servicios vienen a estudiar a Chile. Entonces, la desproporción validada por estos informes que establece que efectivamente hay una discriminación. La injusticia de la norma, por cuanto no existe, y eso lo quiero recalcar, cuando los ministros del voto disidente dicen que no hay una diferencia. No existe. Existe, y se da en concreto respecto de funcionarios que respecto de sus pares. Aquí se trata de hacer una caricatura liviana señalando que efectivamente, mire, hay otros funcionarios del sector público o privado que no tienen este beneficio. Pero este no es un beneficio de alguna manera o un privilegio. Este es un antecedente que dice relación con una norma de seguridad social que es aplicada de forma distinta respecto de uno versus otro. Y son un universo determinado, de acuerdo al mismo estudios de la CEDAW, hay hoy día 393 funcionarios hombres y solamente 69 mujeres, lo que arroja una diferencia de un 85% versus 14% de funcionarios de censo del año 2012. Ahora, respecto de este universo determinado, se aplica este estatuto de normas que fija esta discriminación por cuanto si yo me llamo Miguel, o yo me llamo Andrés, o yo me llamo Andrea, y soy funcionario, y soy destinado al exterior, si yo soy funcionaria, es decir, soy beneficiaria, no voy a recibir por mi marido esta prestación. Pero si yo soy funcionario, también estoy destinado al exterior, voy a recibirla si estoy casado. Y por lo tanto, la única diferencia va a ser simplemente una norma absurda. Es decir, aquella expresión no tiene un contenido autoexplicativo que diga, efectivamente aquí estamos frente a una justificación, estamos frente al derecho a la maternidad, una protección especial que requiera la ley. No, en este caso no existe ningún argumento de fondo que pueda explicar la posición para justificar esta norma. Por lo mismo, esas consideraciones nos dan lugar a que esta norma, que ya fue declarada inaplicable en el rol 2320, y dado los argumentos que además, respecto de, y cito acá el voto de prevención, muy interesante de ese rol, señala que habla de una carga, es decir, los ministros que concurren a este voto de prevención, don Carlos Carmona Santander y don Gonzalo, justamente cumplen con la función, a mi juicio, notable de señalar que este artículo carece de un poder autoexplicativo. Realmente a los amantes del derecho constitucional nos fascina cómo se explica el análisis de una norma. En este caso, dice, carece de un poder autoexplicativo. ¿Cómo justificamos la norma? ¿Hay un informe en derecho que explique que efectivamente esta norma tiene un contenido autoexplicativo que sea justo, proporcional, objetivo? ¿Cuál es el carácter objetivo de una norma que señala un requisito de invalidez para un género y respecto del otro? No existe. No hay. Por lo tanto, dada que los argumentos, tanto de fondo como de forma, los requisitos que se han seguido para el cumplimiento, las fundamentaciones respecto de ese rol y respecto de tratándose de dos funcionarias del servicio exterior, casadas, que se encontraban en una situación y se encuentran ahora, como en el caso de mi representada, doña Marta Vargas, en una situación de destinación donde deben cumplirse los requisitos para el pago y la autoridad administrativa ha denegado
sustentado en que existe una norma, el artículo ya citado, no cabe menos que señalar que a los ojos de cualquier tribunal, ya sea extranjero o nacional, esta norma no tiene justificación. Esta norma es injusta, esta norma es inconstitucional. Y siendo inconstitucional, tenemos dos caminos, que es un poco lo que seguramente estamos arribando ya al final de este canal, en cuanto a que, a juicio de esta parte, no solamente debe declararse inadmisible, por cuanto ya se han esgrimido los argumentos, sino que se pueda ejercer la facultad que tiene este tribunal, excelentísimo Tribunal Constitucional, para derogar. Ahora, para sorpresa y preocupación de los ministros, no estamos hablando de derogar la norma, solamente se busca, a juicio de esta parte, sensatez y lucidez en cuanto esta parte no ha pedido, en ningún caso, como se quiera señalar en el futuro por el Consejo de Defensa del Estado, dicho sea de paso que pueden ocurrir otros casos, por cuanto hay otras funcionarias que se pueden encontrar en la misma situación. Pero hay un tema de economía procesal, un tema de raciocinio, de justicia, que amerita, por este sentido lógico, amén de que hay intentos efectivos del propio Ministerio de Relaciones Exteriores de pedirle a los órganos colegisladores que regulen esta materia, es decir, que deroguen esa expresión inconstitucional. Y en el fondo, en base a estas argumentaciones, amén de solicitar a este pleno que se declare inaplicable el precepto legal anteriormente citado, además pido que, a conciencia de este excelentísimo tribunal, se ejerza la facultad para declarar la derogación respecto de las expresiones inválido y en la forma que determina el reglamento, haciendo justicia y para efectos de que esta norma siga operando. Es decir, si se suprimen ambas expresiones, no hay una alteración al orden jurídico establecido, por cuanto se sigue señalando que el artículo 3, letra A del decreto ley 150, sigue estableciendo como causantes a el cónyuge. La expresión podrá ser los cónyuges o el cónyuge, es una materia, ¿no es cierto?, que se puede establecer, pero ya estableciendo ese predicamento, no habría ninguna objeción a que esta norma pueda perseverar y pueda continuar produciendo sus efectos jurídicos. En base a eso, hago solicitud formal ante este excelentísimo tribunal a efectos de que se acoja este requerimiento y a la vez, además, se declare inaplicable para el caso que sea sometido a la decisión y además se ejerza la facultad que tiene este excelentísimo Tribunal Constitucional para declarar la derogación de aquellas expresiones contenidas en el artículo 3, letra A del decreto ley con fuerza de ley 150 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. He concluido mi alegato. Corresponde escuchar a continuación el alegato del abogado del Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Jorge Escobar Ruiz, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra, señora Borges. Gracias, señoría. Con su venia, alego en estos autos, solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que es materia de este expediente. Señoría, la verdad que yo traía una pauta para alegar, pero voy a tener que cambiarla un poco en atención al alegato que me precedió. Y tengo que reconocer primero que, si bien soy caricaturista, como ya se me ha calificado, soy muy mal caricaturista, porque muy poco imaginativo por lo demás, porque efectivamente toda esa argumentación relativa a que aquí hay una situación de privilegio está sacada íntegramente del voto de minoría de los ministros disidentes en aquel otro requerimiento. Y debo decir que no comparto, que aquí en realidad, más que una caricatura, hay un retrato perfecto de la situación. Esa es la realidad, porque lo cierto es que la asignación familiar es un beneficio asistencial que tiene montos muy bajos, a partir de los cuales ese beneficio pasa a ser cero. Tiene una escala progresiva en 3 tramos, el mayor de los cuales asciende a 7.000 pesos,
partiendo en 1.600 y algo, y sobre los 495.000 pesos de remuneración el trabajador no recibe nada. Pero los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no todos los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo aquellos de la planta A, esto es los remunerados con moneda extranjera, no tienen ese tope. Y esto se explica por una razón muy simple, porque esta asignación familiar, la verdad que la asignación familiar solo tiene el nombre. La asignación que estamos discutiendo tiene una fisonomía totalmente distinta. Y aquí comienzo a hacerme cargo de nuestra primera alegación en cuanto aquí nos encontramos frente a un problema de mera legalidad, de hermenéutica legal, no un problema de conflicto de constitucionalidad. Y quiero volver ahora derechamente a lo que nos ocupa, que aquí estamos en un requerimiento de inaplicabilidad, o sea, no estamos juzgando la norma, estamos juzgando si la aplicación de la norma al caso concreto, al recurso de protección, genera un resultado inconstitucional. Y mi conclusión a este respecto es una sola y categórica: no lo genera. Y no solo no lo genera, sino que además existe una vía alternativa para no producir el resultado inconstitucional que tanto preocupa a la parte requirente. Y aquí nuevamente vuelvo a mi carácter poco imaginativo y fundo esta alegación no en argumentos que yo haya creado o elaborado en mi escritorio, sino que simplemente lo que señala el propio requerimiento y el propio recurso de protección. De hecho, lo primero que uno se pregunta, ¿no hay una cierta incompatibilidad ya en un recurso de protección y un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad? Pareciera que sí, porque el recurso de protección tiene como requisito una actuación arbitraria e ilegal. Luego, si la autoridad actuó arbitraria e ilegal, entonces el problema no está en la ley, el problema está en la autoridad. Porque si el problema está en la ley, entonces no podría haber ilegalidad. Bueno, como esto es tan complejo, precisamente aquí se demuestra del propio requerimiento y además del recurso de protección, por ejemplo, en el acápite 18.3, que en realidad aquí lo que se reprocha es la interpretación que se ha hecho del conjunto de normas que dan lugar a esta especial asignación. Es cierto, tenemos la asignación familiar general, que está en el decreto con fuerza de ley 150. Pero los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen un estatuto especial, que es el decreto con fuerza de ley número 33. Y ese decreto con fuerza de ley número 33 tiene dos especiales artículos, que son el artículo 36 y el artículo 37. ¿Qué es lo que dicen estos artículos? El artículo 36 establece en definitiva que esta asignación familiar ya no tiene el tope, sino que se va a pagar de acuerdo a una escala distinta, de una manera diferente, en base a una escala que se va a fijar y incrementada con el coeficiente costo de vida, lo que se aplica por sobre la asignación base. Y posteriormente el artículo 37 nos señala que se entiende por familia, y comienza el artículo diciendo su cónyuge, sin distinción de género alguno. Fíjese qué interesante. Entonces, en base a esos mismos argumentos, que no los digo, no los creé yo, están en el recurso de protección, donde se dice, aplicando el artículo 37, simplemente, ¿qué se obtiene? El pago de la asignación a estos funcionarios sin tocar ni recortar, porque lo que se busca aquí es recortar la ley y sacarle esa frase. Bueno, el objetivo perseguido por el requirente y actora en el recurso de protección se lograría sin necesidad de intervenir de modo alguno o dejar de aplicar el texto constitucional que se reprocha en estos autos, o sea, el artículo 3 letra A del DFL 150. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema aquí es muy sencillo. Si no es que el Ministerio de Relaciones Exteriores un buen día haya dicho vamos a discriminar, o que haya dicho voy a interpretar la ley a ver de qué modo. No, si aquí hay un dictámenes de la Contraloría, a lo menos dos, me parece que uno es del año 97 y el otro del año 2002, y esos dictámenes de la Contraloría, vinculantes para el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo al artículo 19 de la Ley Orgánica del órgano Contralor, establecen claramente que la interpretación
haría excluyente o debería pagarse la asignación familiar de acuerdo a la manera y con los causantes que establece el DFL 150. Caso en el cual, naturalmente, está esta distinción de la cónyuge o el cónyuge, pero solo si es inválido. Entonces, como vemos aquí, el problema se resuelve por simple interpretación. Y esto lo conecto con otro principio muy importante, y sigo con el plagio. Hay un requerimiento que me pareció muy interesante, que se falló recientemente, este año de hecho, en donde se habla del principio de la deferencia al legislador, o deferencia razonada, y que en definitiva consiste en que vamos a privilegiar, por una parte, como último recurso, como último arbitrio, dejar de aplicar una norma, lo que me parece muy razonable, pues si hay una norma que ya ha sido discutida, sancionada en el Congreso, promulgada, publicada, está vigente, pues bien, veamos si existe algún otro medio o más bien remedio a una situación que aparece como contraria al texto constitucional, y si no la hay, bueno, declaremos inaplicable y en último término la derogación que acaba de solicitar la parte requiriente. Pero si es que existe otro camino, como por ejemplo una interpretación que permita armonizar, pues bien, apliquemos esa. Y es lo que se da justamente en este caso, del tenor del propio requerimiento y de la acción de protección aparece así. Entonces, señoría, insisto en el punto, aquí es un problema de hermenéutica, hay que ver cómo se interpretan estas normas y probablemente la acción de protección no fue el camino más correcto, sobre todo si se estimaba que el problema estaba en la norma y no en la conducta de la autoridad recurrida, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero aún así, lo que tenemos que discutir en buenas cuentas, y no en esta sede, es si la interpretación que hace de este conjunto de normas, que en el fondo son tres, o sea, cómo interpretamos de manera coordinada el artículo tercero del DFL 150 y los artículos 36 y 37 de este estatuto especial. Y otro elemento importante, si uno revisa el fallo del anterior requerimiento de inaplicabilidad, va a constatar que ahí se informó por la Secretaría, la Secretaría General de la Presidencia de la época, otro elemento bien interesante, que esta asignación familiar respecto de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se paga con un fondo totalmente distinto a la asignación familiar general. O sea, reforzando aparentemente esta idea de que podrían tener una naturaleza jurídica diversa, distinta, que podría explicarse por el mismo hecho que mi contradictora apuntó. Tenemos una familia que vive en Chile y de pronto se ve viviendo en Francia, que es un país muy bello, muy fantástico, pero bastante caro y no es tan fácil insertarse en el mundo laboral, sobre todo si existe barrera idiomática, en fin. Entonces, bueno, se decidió establecer una asignación de este carácter, pero que ya no tiene la naturaleza asistencial. De hecho, los montos son, existe un abismo entre 7.000 pesos y $50, hay bastante diferencia. Y eso explicaría por qué podría eventualmente tener una fisonomía y un tratamiento diverso. Naturalmente, esa materia no procede de discutirla en esta sede, será materia de un fondo para ver cuál es la interpretación correcta. Pero lo cierto es que el propio recurrente sugiere y plantea que podría existir una interpretación diversa que solucionaría este problema sin necesidad, insisto, de tener que hacer cirugía mayor, derechamente extirpar de la norma algunas de sus partes. Dicho esto, señoría, me voy ahora al tema de fondo, que como ya se señaló tanto en la relación como en el alegato, básicamente se refiere a los mismos argumentos que expusieron los señores ministros del voto disidente. Partiendo por señalar que efectivamente aquí no es que el constituyente en el artículo 19, número 2, haya proscrito por completo la discriminación es muchas veces necesaria, pero lo que hay que preguntarse es si esa discriminación es arbitraria. Y la respuesta en este caso es simplemente que no la es, no es una discriminación arbitraria. Existen otros precedentes legislativos que también fueron mencionados, no voy a reiterarlo,
Y sobre todo hay que entender, y comparto absolutamente lo que se señala en el voto de minoría, que aquí no hubo un ánimo del legislador de establecer diferenciaciones odiosas, animadversiones o discriminaciones por razón de género. O sea, situémonos en el contexto. Este decreto del DFL 150 se dicta en 1981. El Código Civil se modificó, una de las grandes reformas que experimentó fue en 1989. Y hasta antes de eso, el artículo 134 de ese código establecía que el marido era el proveedor de la familia. O sea, el proveer de los recursos necesarios para el mantenimiento de la familia era una obligación inherente, propia y consecuencia natural del vínculo matrimonial. Así está establecido. Y la mujer solamente concurría en esa obligación en la medida que el marido no tuviera bienes. Con la 18.802 esto se modifica y se establece una situación radicalmente opuesta, en donde ahora marido y mujer deben contribuir al mantenimiento del hogar común en proporción a sus facultades económicas, así lo señala la norma. Entonces fue en ese escenario en que se dicta esta norma, que como también se reconoce en el voto de minoría, puede ser materia de ajuste, de perfeccionamiento, pero en ningún caso puede sostenerse que aquí hay una arbitrariedad del legislador en orden a privilegiar a un sector o grupo minoritario. Lo que se hace es, como ya se dijo, administrar bienes públicos siempre escasos para satisfacer necesidades igualmente públicas, pero infinitas. Y dentro de esa disyuntiva, necesariamente el legislador tiene que permanentemente arbitrar esta tensión y tomar ciertas decisiones, que en este caso se adoptó la decisión de privilegiar a un formato de cónyuge, y a un tipo de al cónyuge y no a la cónyuge. Que por lo demás, eso es lo otro interesante, que aquí el beneficio en realidad termina siendo para la cónyuge, al igual como se establece en la pensión. O sea, no es el beneficio para el cónyuge, como se establece en el caso de la pensión de Montepío, me refiero. Entonces, por todas estas consideraciones, atendiendo que además la situación concreta de este caso, la situación particular de la requirente, no genera el efecto de inconstitucionalidad que se pretende, es porque consideramos, señoría excelentísima, que este requerimiento debe ser rechazado. Es cuanto puedo señalar. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas a los abogados de las partes? Pareciera que no hay preguntas a los ministros, así que voy a asumir la responsabilidad de efectuar una pregunta al abogado del Consejo de Defensa del Estado. Quisiera pedirle, señor abogado, que si usted pudiera indicarle al tribunal, siempre que esté en su conocimiento, si sabe de respuestas específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores que se hayan ajustado a los dictámenes de Contraloría General de la República que usted señaló. Esto es, que aplicando los artículos 33 y 36 o 37 de este estatuto especial del DFL 33 hayan igualmente pagado asignaciones familiares a mujeres diplomáticas que se encontraban en el extranjero acompañadas de sus cónyuges respectivamente. No, tengo entendido que no, señoría, que no hay ningún pronunciamiento en ese respecto por parte del Ministerio. Muchas gracias. Señor abogado, no sé si usted pudiera agregar algo. ¿Sabe si el Ministerio de Relaciones Exteriores ha acogido esta interpretación diversa de la Contraloría General de la República, aplicando el estatuto del Ministerio de Relaciones Exteriores para no incurrir en la supuesta discriminación que usted alega? No existe precedente. Por lo tanto, justifica mucho más nuestra aprehensión de que esta norma es inconstitucional y debe declararse inaplicable en este caso y en los otros que pudieran eventualmente sucederse. Bien. Si no existieran más preguntas, entonces vamos a dar por terminada la vista de la causa. Le ruego a los abogados que los antecedentes que se han mencionado, como las minutas de legato, puedan dejarlas a disposición del relator de la causa. Muchas gracias.